¿Cómo están amigos? Muy buenos días. La contingencia cambia cada día, el análisis debe estar a la altura. Razones de Estado está con sus 10 años abordando la política nacional e internacional con profundidad y opinión. Está con nosotros el conductor de este programa, don Percival Madero, que le saludamos y le damos la bienvenida también a esta hora de la mañana. Buen día, don Percival Madero. Hola, Douglas, ¿cómo estás? Gusto saludarte, un abrazo cordial y afectuoso de siempre, para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes que nos acompañan a esta hora para saber lo que está pasando en el mundo a través de nuestro programa Razones de Estado. Bueno, dice que con los bueyes que hay que arar. Y obviamente los bueyes que tenemos han dejado una sensación penosa respecto a lo que es el traspaso de mando de nuestro país, de mando presidencial. Yo quiero más bien dejar constancia de mi profunda sorpresa y desazón y también molestia por cómo se conducen nuestras relaciones políticas en nuestro país, que no es más ni es menos que lo que hemos señalado tanto respecto de que nuestro sistema político está agotado porque los que llegan a esos niveles de poder no están preparados para las contingencias que este poder existe. Y eso es un tema que nosotros los ciudadanos tenemos que ir aquilatando, porque obviamente nosotros merecemos excelencia, merecemos los mejores, merecemos que las casualidades de la vida republicana de la nación nos lleve a los primeros puestos de nuestra nación a inexpertos, a incapaces, a torpes. Y eso ha ocurrido en un gobierno que se va, que pensamos que podían aprender algo porque llegaron sin saber casi nada, y hoy día se van sin saber muy poco. La república, el poder, tiene otras connotaciones, tienes otros acentos y tienes otros objetivos. Y eso hay que entenderlo respecto a que se llega al poder no solamente para poder administrar las regalías y las dádivas de un Estado que no tiene en sí mismo la mirada, digamos, estricta, digamos, incluso agresiva para ver sus costos y a quienes llevan a esos puestos de poder, a los distintos ciudadanos que postulan a través de los partidos políticos. Da pena porque no se dan cuenta, a mi juicio, de la situación en la que estamos nosotros como país. Esto del cable chino, que ha generado un tema y una discordia importante, trascendente, nos lleva hoy día a preguntarnos quién está escondiendo la pelota, por qué esto se hizo entre gallos y medianoche, por qué los parlamentarios de hoy de oposición no tuvieron idea, por qué los sistemas de información, de inteligencia, etcétera, no avisaron de esto, por qué fue la CIA, el organismo norteamericano de inteligencia, la que tuvo que advertirnos respecto a esto con las 3 llamadas que hizo antes el ministro de Transporte, el ministro Muñoz, para advertirle que esto estaba ocurriendo. Aquí, distinguidos auditores, se nos desnuda tal cual somos. Y eso es un reflejo de que nuestro país va de tumbo en tumbo. Porque hoy día quedamos en el peor de los escenarios, entre medio de los dos gigantes, a quienes, por lo demás, exportamos en conjunto más del 70% de nuestro quehacer productivo. Y por una torpeza, por una idiotez, por una tontera, finalmente esto de querer pasar gato por liebre, a lo mejor lo hacemos tonto, programemos luego este proyecto de ley, ya para dejar a los chinos con cable y no le digamos a nadie. Mire lo que ha terminado ocurriendo. Hoy día estamos frente a una situación que es más grave de lo que parece. Porque no tenemos hoy día, porque nosotros, independientes de la mirada política, necesitamos a China.
y también necesitamos Estados Unidos. Y esto nos pone en el sí o en el no. ¿Con quién vamos a estar finalmente de acuerdo a las políticas que hoy día impulsa el presidente norteamericano Donald Trump? Y eso hay que tenerlo en consideración porque esto no es una cuestión de política menor. Aquí entramos a una discusión importante para nosotros dentro de un contexto de una nueva Guerra Fría, que es la que hoy día libran entre los países que están con Estados Unidos, que están con China o viceversa. Los amigos de uno se transforman en enemigos de otros. Y eso es imposible para un país como el nuestro, chiquitito, con todas nuestras carencias, con todas nuestras inhabilidades, con todas nuestras desinteligencias, ¿ya? Que pesa la nada misma en el concierto del mundo el tema de los PIB, de lo que producimos en materia mundial. Pero sí tenemos cuestiones que tenemos que asumir con oportunidades que tenemos como país chiquitito, que somos, tenemos que cuidar los balances de poder del mundo. Y eso yo pensé que el presidente Boric, que llegó sin saber casi nada, lo iba a asumir. Esto lo hizo como un juego de piernas, ya para torear otra vez más al presidente Trump, dándole entre gallos y medianoche, no sabemos con qué tipo de argumentos o qué tipo digamos, de incentivos ocurrieron para hacer de este proyecto de ley, esta ordenanza, de que en menos de 63 días teníamos autorizado ya un cable ya que venía desde Hong Kong hasta Hong Kong, en Valparaíso. Esto, distinguidos auditores, no es para perros chicos, ¿ya? Esto es para perros grandes, los que entienden con la chichita que nos están curando. Y esto pareciera ser que nosotros estamos en la pelea de los perros chicos, porque los perros grandes ya entienden que estas circunstancias de la Guerra Fría 2 entre China y Estados Unidos es un tema que nos va a complicar a todos, por eso requeríamos yo diría, un tipo de, digamos, de paciencia, también una voluntad de poder entender la situación en la que nos encontramos, ¿ya? Cómo quedar bien con uno y el otro, que va a ser más difícil ahora, y sobre todo porque se requiere prudencia y se requiere tino en las cuestiones políticas. La política, distinguidos auditores y televidentes, no es para ignorantes, no es para incapaces. Y el problema nuestro, y lo digo sin ninguna vergüenza, es que en nuestra élite política tenemos ignorantes y tenemos incapaces. Y eso tenemos que resolverlos en el mediano y largo plazo. No pueden llegar a nuestra primera magistratura ignorantes de la política, ignorantes del poder, ignorantes del Estado. Y eso es lo que pasa. Y hoy día, sacando la paja del trigo, obviamente hemos quedado en el peor de las situaciones. Porque si el presidente Boris quería hacerle una gauchada, quería hacerle un favor político a China, exacerbando la rapidez con que se emitía un proyecto de ley que autorizaba este cable entre Hong Kong y Hong Kong, en Valparaíso, Chile, obviamente se le perdió la brújula al presidente Boric. Porque parece el presidente Boric que todavía no sabe dónde está parado en el concierto internacional. Y, obviamente, todavía se le quedó pegado su dirigencia universitaria. Y estos son asuntos de Estado, son asuntos serios. Son asuntos que de alguna manera reflejan y de alguna manera demandan de los mejores liderazgos. Esto es imposible, ¿ya? Que con una acusación y apuntándolos con el dedo a los parlamentarios de nuestro país, a todos, transversalmente, lo hayan entendido particularmente en las comisiones de transporte y telecomunicaciones del Senado y la Cámara de Diputados. No entendieron lo que estaban, ocultaron la información.
Y ese ocultamiento de la información nos da ahora a pensar que hubo otros intereses respecto a esto. Y esos otros intereses, dicho de frentón, tienen que ver con eventuales, digamos, contribuciones monetarias a quienes tenían que hacer de esto una decisión rápida. No lo sabemos aún, pero no lo podemos descartar por ningún motivo. Y esto, obviamente, también entra al plano de saber qué pasaba con los ministros salientes y los ministros entrantes. ¿Por qué los ministros de transporte que tenían que traspasar esta información no se lo dijeron antes? ¿Ya? ¿Por qué los cancilleres, el que se va y el que llega, no tuvieron conocimiento de esto? ¿Por qué, digamos, la presidencia de la República no informó a los parlamentarios de esta situación? Entonces, ahí es donde se empiezan a abrir los abanicos y nos vamos a fijar, mira, yo dije esto, no dije lo otro. Esto es una cuestión muy seria. Esta no es una cuestión para decirlo en una minuta de varios puntos, oye, mira, fíjate que el cable chino y no. Y seguir con la, o sea, como para que pase colado. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué atroz para nosotros los chilenos están metidos en esta majamama, yo diría de torpes, que realmente no entienden, y ojalá que hayan entendido con la vida, con el tiempo, de lo que significan materias de Estado. Y a entender que esto requiere de otras miradas, requiere de otras inteligencias, de otras capacidades, que aquí no se ven. Y eso es lo que me preocupa. Porque el daño está hecho. Ahora el presidente Kass va a un encuentro con Trump el sábado, en, digamos, el 6, 7 de esta hora. Se juntan unos días más en Miami, con todos los otros presidentes que son de tendencias políticas parecidas, y ahí vamos a ver cómo vamos a salir de esta. Porque nosotros, querámoslo o no, independiente que tengamos diferencias políticas con China, nosotros somos democracia, ellos son dictadura, siempre entendimos que China para nosotros era un mercado muy importante y de hecho lo es. Porque comparándolo en comercio exterior es más importante China que Estados Unidos. Pero como hoy día las realidades políticas son distintas y el ajedrez de la política mundial, de la geopolítica, se está jugando de otra manera, eso hay que tenerlo en consideración. Entonces la pregunta debe hacerse, en el gobierno, en el poder ejecutivo, o particularmente en el poder legislativo, donde se nos va una cantidad de recursos, pero brutal en plata, que le pagamos extraordinariamente bien a nuestros parlamentarios, ¿no tienen tiempo de preocuparse de esto? Transversalmente. Son tan estúpidos que no se dan cuenta dónde están parados. Y esos distinguidos auditores y televidentes, lo decimos como lo hemos dicho siempre acá en Razones de Estado, sin ningún tapujo, porque para nosotros, ustedes, distinguidos auditores y televidentes, son los importantes en esto porque tienen que entender lo que está pasando. No es la cosa menor, la cosa chiquitita, la chimuchina, la guarifaifa, la cosa menor. No, esto es delicado. Recomponer las cosas de Estado son difíciles. Y hoy día va a estar puesta arriba a ver cómo se hace esto. El presidente Boric no tenía derecho a ocultar esta información. Tampoco tenía derecho no saberlo, ojo, porque no lo sabía el propio canciller nuestro. No tenía idea de esto. Dijo por ahí, sí, mire, se está haciendo, se está aprobando. No sabía que el proyecto de ley, el decreto ley ya estaba firmado. Y cuando finalmente Estados Unidos le quita la visa al ministro, al subsecretario, al jefe de gabinete del Ministerio de Transporte, ahí como que empiezan a entender qué es lo que está pasando. Y eso me parece, distinguidos auditores y televidentes, es porque nosotros también
los medios de comunicación reaccionamos frente a circunstancias que son, digamos, reales, no inventamos cuestiones. ¿Ya? Por eso que acá se requiere también medios de comunicación que seamos más agresivos frente a esto. No de la cosa menor, de la cosa periodística, de la cosa, digamos, de la cosa muy básica. Este es un problema de Estado que todavía no sabemos todas las consecuencias que va a tener, negativas para el país. Porque nosotros necesitamos socios, porque somos un país chico. O sea, tenemos que entenderlo así. Apenas 20 millones de habitantes, lo que es una ciudad china. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos de esto, es porque tenemos que advertir y buscar, encontrar por la vía de la reprimenda, por la vía del castigo dialéctico o por la vía de la reconvención, decirle a nuestras autoridades. Por eso que yo también interpelo y apunto a nuestros parlamentarios, senadores y diputados, que no saben dónde están parados, que esto dependía que el presidente Boris le ocultó a sus parlamentarios, a sus propios parlamentarios esto. Y la pregunta que tenemos que hacernos sí o sí, ¿cuál es el negocio? ¿Quién va en la parada? ¿Y por qué no preguntarnos eso? ¿Por qué no? Si ya sabemos que el gobierno llegó de la mano del Frente Amplio y sus fundaciones truchas a robar, ¿por qué no? Entonces, obviamente es una pregunta que está flotando. Se han enemistado el presidente Boric y el presidente Kass respecto a eso porque no quiso aclarar lo que había dicho. Si esto era una conversación, distinguidos auditores y televidentes, para que fuera el único punto de la conversación entre Boric y Kass. Ya donde Boric le diga o le hubiese dicho al presidente Kass, venga señor, necesito hablar con este asunto que es delicado. A los ministros, eso tenía que haber sido antes. 63 días se demoraron en hacer el decreto ley. Nada. Entre gallos y medianoche. Ya había ganado la elección política del presidente José Antonio Caz. Y este castigo es un castigo de repente para saber con quién estamos conversando. Nos ha permitido conocer profundamente a Boric, más allá de lo que ya lo conocíamos, y a su séquito, y sobre todo por entender la enorme desconfianza que genera tener un presidente que ni siquiera le quiso decir a sus ciudadanos que lo que era, porque esto es una cuestión mayor. Este era un asunto de distintos auditores y televidentes donde él tenía el deber de decirlo, al menos a sus parlamentarios. Y no lo hizo, lo cayó, enmudeció, ¿no? Por hacer un gallito político para dejar una cosa hecha a medida de lo que quería el gobierno chino. Y reitero, nosotros necesitamos a China, independiente de su posición política. Esto es una cosa comercial. ¿Ya? Y si quieren ir más al fondo, hasta Pinochet hizo negocios con China. Aquí lo que pasa es que tenemos una mirada absolutamente distinta de lo que es hoy día el poder en el mundo hoy. Y si no toman luego conocimiento de lo que pasa, no tenemos parlamentarios ávidos de información de lo que está pasando, obviamente parlamentarios de allá y de acá, ojo, o sea, que Dios nos pille confesado, ¿no? Porque con estas mangas, con estos sátrapas, es bastante difícil empezar a asumir de un gobierno de un país que tiene que pagar 5.000 millones de dólares en intereses al año. No tenemos conocimiento de lo que es eso. No sabemos calcular lo que significa eso en la producción brutal de la multiplicación de la pobreza en Chile por eso. Teníamos necesidad de manejarnos dentro de aguas que nos permitieran y
hoy día no está ocurriendo. Y sobre todo, no va a ocurrir después de este desaguisado. Es deseable que este momento pase, ¿ya? Pero no para buenarse por cuestiones republicanas, pero el daño que le ha hecho el presidente Boric al país respecto de por hacer una jugadita en contra, ¿ya? al presidente Trump y todo ese cuento, y jugársela por su mirada política más que por los intereses del país, fue un flaco favor que nos deja. Uno de sus legados más en haber indultado a cerca de 500 del estallido delictual y haberles dejado plata de por vida para que fueran a las calles a generar violencia. Para eso están pagados. No, es otra cosa esto, distinguidos auditores y televidentes. Es lo más profundo que nos va a ocurrir y que nos puede ocurrir, porque en definitiva aquí también hay una crítica para los que llegan al gobierno. ¿Que acaso no se quisieron meter en esto antes para manejarlo exclusivamente ellos? ¿Que los equipos de inteligencia que vienen hoy día a seguridad, digamos, no pudieron advertir respecto a una situación así? Hoy día bastaba una minuta donde el presidente Kast, presidente entrante, le dijera al presidente saliente Boric: oiga, este tema, este punteo de temas que donde metió de colado el cable chino, ya es un tema más cuidado. ¿No se dio cuenta de que había un problema ahí serio para poder advertirlo? En consecuencia, distinguidos auditores y televidentes, aquí es un tema este del cable chino que nos ha puesto una dimensión de saber quiénes somos y dónde estamos parados en la política de nuestro país. Y desde acá, desde Razones de Estado, como ha sido nuestra costumbre en 30 años, o sea, en 10 años, que ganan de 30, en 10 años de programa, tenemos la obligación, como nos obligamos del primer día, a decirle a ustedes lo que está pasando y los trasfondos y de lo que esto significa, para que ustedes, distinguidos auditores y televidentes, como ciudadanos, también asuman que deben estar ustedes informados cabalmente de lo que está pasando. Esto no es un tema menor, es un tema mayúsculo, es un tema de Estado. Y en este programa, Razones de Estado, son temas donde nos hemos especializado estos 10 últimos años en llevarle a ustedes con la mayor claridad, con la mayor humildad y con el más profundo trabajo esta decisión a sus propios hogares. De esta manera, entonces, estamos terminando nuestro programa Razones de Estado de hoy. Queremos agradecer la enorme sintonía que nos dan y, por supuesto, si los quieren volver a escuchar o ver, ahí están en nuestra página alojados lo que hemos señalado. Así que, Douglas, adelante y muchas gracias. Muchas gracias, don Percival Madero. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero. La contingencia cambia cada día, el análisis debe de estar a la altura. Razones de Estado está con sus 10 años abordando la política nacional e internacional con profundidad y opinión. También esta emisión está disponible en Facebook, Madero CL, y también en nuestras diferentes plataformas. Que tengan una excelente mañana de día a martes. Continúen en nuestra programación porque ya llega a las 10 de la mañana Madero en Casa, su matinal. Buenos días. La Fuerza del Norte en Taltal y Paposo 97.5 Madero FM. Vive el verano 2026. Este es